El tema de hoy es el arrebatamiento antes de la ira que ya se avecina. Si a un hermano, la Biblia dice, porque no guardará para siempre el enojo. Eso se puede interpretar con que no siempre va a estar enojado o que lo tiene allí guardadito y algún día lo derramará. Este día de la ira ya se avecina. Oremos, hermanos, y vamos a mirar aquí algo de la palabra de Dios con el tema del arrebatamiento de la iglesia antes de la ira. Es la conclusión de todo lo que hemos venido charlando. Ya hemos dado siete argumentos, 7 distintas formas de explicar por qué creemos que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. Señor, presentamos este resto de programa, Señor, esta explicación de tu palabra. Danos claridad, Señor, danos luz, tu Espíritu ilumine nuestra mente, pueda dar esperanza, consuelo, aliento a los hermanos y pueda también alertar a aquellos que aún andan un tanto distraídos, Señor, y no han pensado en que ya se aproxima la hora en la que vendrás por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, y que lo que le espera a este mundo no será nada bueno. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, sigamos agarrados de la mano del Señor. Hay vientos de guerra por todas partes, pues la Biblia habla mucho de eso. Nosotros igual, les digo, no estamos esperando ninguna señal, a ver si al fin ya viene la tercera guerra mundial para irnos con el Señor. No estamos esperando, sino que Cristo venga por su iglesia. Pero no puede usted cerrar los ojos y darse cuenta que hay señales alertándonos. Saludos a mi hermano Javier Pacheco en la isla de San Andrés. Bendiciones, querido compañero, amigo, el hermano Javier Pacheco, que fue también en su momento secretario de actas del Honorable Consistorio de Ancianos allá en la IPU. Bueno, hermanos, vamos a compartir acá. Tengo una presentación que luego, si ustedes quieren, me escriben, les compartiré también para que ustedes lo puedan ver allá. Ustedes saben que esto ahora es muy fácil uno tomar los bosquejos y, bueno, ahí lo hace ellos. Yo no sé mucho de diagramación ni de programación de páginas, pero esto uno le dice, hágame con esto una página web y ¡prum! Me la crea. Así que aquí tengo una página web para mostrarles a ustedes en el que está resumido lo que vamos a estar mirando ahora. Vamos a compartir aquí la pantalla. Bien, creo que ahí ya la están viendo. El arrebatamiento antes de la ira. Es de lo que vamos a estar hablando. Vamos a mirar un poquito de tipología bíblica y lo vamos a hacer, pues como ya hemos insistido, desde nuestra perspectiva dispensacional. Es una de las columnas de las fortalezas del sistema dispensacional que nosotros pensamos, creemos que el Señor vendrá por su iglesia antes de. Algunos piensan que será en la mitad y unos cuantos que será al final de la gran tribulación, pero hay mucho ya de lo que hemos hablado que nos demuestra que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Eso tiene un fuerte fundamento exegético tanto en los textos proféticos del Antiguo Testamento como también hemos visto ya en el Nuevo Testamento. Pero vamos a mirar hoy algo les digo, de esto de la tipología. Hay unas raíces allá en el Antiguo Testamento y es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar acá por algunos personajes, por algunos eventos que sirven como prefiguras, ¿no?, de algo divinamente ordenado. Hay algunos patrones aquí que se van a repetir y esos patrones que vamos a identificar veremos al final, llamarlos es el modus operandi del Señor. Algo que Él acostumbra a hacer y es librar a su pueblo, esconderlo antes de derramar un juicio. Así que vamos a ir al grano, pues.
Hay algunos fundamentos, de todas maneras, antes de mirar los tipos, vamos a ver algunos fundamentos, vamos a hacer esta exposición en tres partes, partes breves, unos fundamentos hermenéuticos, miraremos algunos tipos brevemente y finalmente pues sacaremos una conclusión, un principio que ya lo acabé de enunciar. El Señor sabe guardar a los suyos, librarlos de la ira. Entonces, la tipología es una parte importante de la hermenéutica bíblica. Se habla de ciertos tipos específicos, pero pues es un tema también delicado. No queremos ahondar acá en esto, pero es un tema que hay que tratarlo con delicadeza. Hay una materia en el Instituto Bíblico que se llama Tipología Bíblica, donde se enseñan algunos principios que hay que tener en cuenta para correctamente interpretar esto de los tipos y no estar especulando demasiado, que honestamente este tema se presta para eso, para la especulación, para salirse de los linderos y darle rienda suelta a la imaginación. Trataremos de mantenernos allí en estas líneas establecidas por la palabra de Dios, bajo, pues, en un control, ¿no? Perdón, la tipología, hermanos, entonces, reconoce que Dios en su infinita sabiduría y soberanía ha ordenado la historia, especialmente del Antiguo Testamento, de tal manera que algunos, decía ya, personas, eventos, algunos objetos, algunas instituciones también como el tabernáculo, el sacerdocio, etcétera, pueden prefigurar, anticipan verdades superiores, mayores, más plenas, que se revelan en el Nuevo Testamento completamente. Ya son como sombras, decía el apóstol Pablo, tipo sombras, pero la realidad se encuentra en Jesucristo. Esto, valga la aclaración, es muy distinto a una alegoría. El método alegórico es un método que hay que mirarlo con cierto recelo, porque es decir que es un método bien subjetivo de interpretación, pero este no es la tipología genuina, no es alegoría. Por el contrario, les decía ya, tiene ciertos principios hermenéuticos que lo rigen. Un tipo realmente en la palabra de Dios debe poseer una realidad histórica. El tipo no es un mito ni es una construcción literaria ficticia, no, es algo real, ya decía, un personaje, un evento de la historia bíblica y con un significado, pues en su momento un significado literal en su contexto original, pero desde ese significado original de ahí se puede partir para una probable aplicación más adelante. Y digo probable porque pues no todo tiene aplicación tipológica, ¿no? Algunas sí, otras no. Debe tener una correspondencia significativa. O sea, debe haber un punto de analogía entre la sombra del Antiguo Testamento y la realidad del Nuevo Testamento, que debe ser, pues, evidente, no debe ser forzada, jalada de los cabellos, no. No debe ser cosas triviales, accidentales, no. El enfoque debe estar en un punto principal y así mismo vamos a hacer esa comparación con lo que corresponde al Nuevo Testamento. Debe evidenciar cierto designio divino. Entonces, la conexión entre el tipo en el Antiguo Testamento y el antitipo en el Nuevo no es una cosa mística allí que Dios me la reveló nada más a mí porque soy muy inteligente, tengo mucho ingenio. No. Esto debe mostrar pues que el Señor nuestro Dios soberanamente ha ordenado las cosas y debe ser así, evidente, debe evidenciar un diseño divino. El tipo prefigura el antitipo con una intención. Debe ser escalado por el antitipo. Eso quiere decir que el cumplimiento en el Nuevo Testamento pues tiene más alcance, pasa en gloria y en significado a la sombra o a la figura que en el Antiguo Testamento lo estaba mostrando con anticipación. El Señor Jesucristo, por ejemplo, dijo en Mateo 6, porque uno mayor que el templo
uno mayor que el templo. Un versículo que tenía ya el hermano Julio Manjarres en Kendall, yo lo vi allá en su época. Decía, uno mayor que el templo está aquí. El templo es importante, el templo es un tipo también, una figura, pero hay uno mayor que el templo. Y debe ser corroborado, ¿no? Esto es importante, no es un fundamento en sí. Ese es un principio muy importante. La tipología sirve para ilustrar, para comprobar, para corroborar alguna doctrina, para enriquecerla, confirmarla. Pero las doctrinas, lo explicábamos también en la clase de hermenéutica, las doctrinas no podemos sacar a nosotros de los tipos. Las doctrinas se encuentran en el Nuevo Testamento y principalmente en las epístolas. Pero claro, se pueden comprobar, se pueden ilustrar, son como ventanas, ¿verdad? Estos tipos del Antiguo Testamento. Así que ninguna doctrina cardinal, ninguna doctrina fundamental del Evangelio debe fundarse en la tipología, no. Este tema del arrebatamiento pretribulacional no lo estamos fundando en estos tipos que vamos a mostrar. No, esto es un apéndice, una parte final, ¿no? Pero ya hemos demostrado suficientemente por qué creemos que el arrebatamiento es antes de que inicie la gran tribulación. Entonces, bueno, así que debemos usar un método apropiado, no el alegórico, el método histórico-gramatical, y con eso abordar también el tema de la tipología con algunos principios como esto, por ejemplo, y otros más. Repito, si usted quiere, averigüe y hace el curso de tipología bíblica en el Instituto Bíblico Pentecostal. Defendemos allí el método histórico-gramatical, o algunos llaman también el método literal, de interpretación bíblica. Y así podemos, sin exageración, identificar algunos tipos y ver con precisión a qué se está refiriendo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, muchas de las profecías acerca de Cristo pues tuvieron un cumplimiento literal. Y digo muchas porque por algunas todavía estamos pendientes de ver su cumplimiento literal y será en esa segunda venida de Cristo cuando se cumplirán literalmente todas las profecías referente a Jesús. Hay otro tema importante acá, central en el dispensacionalismo, y es que debemos hacer una distinción clara entre lo que es Israel terrenal. Ahora la hermana estaba pidiendo oración por Israel. Dios tiene unos planes para Israel, programa terrenal, y Dios tiene un programa también para la iglesia. Israel y la iglesia, repito, no es lo mismo, eso lo hemos insistido a lo largo de toda esta serie. Entonces hay una distinción especial, esencial, para no confundir algunas cosas que vamos a estar mirando enseguida. No podemos aplicar unos tipos que son para Israel, aplicárselos a la iglesia. La iglesia no es, como algunos creen, el verdadero Israel. No, hay un plan para Israel y hay un plan para la iglesia. La iglesia no ha reemplazado a Israel. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Repito, eso nos evita muchos dolores de cabeza a la hora de aplicar sobre todo profecías que son literalmente para Israel, pero entonces algunos espiritualizan para aplicárselo a la iglesia. Por ejemplo, voy a adelantarme acá un poquito, cuando hablamos de Israel en Gosén, la tierra de Gosén, allá en Egipto, estamos hablando del pueblo terrenal de Dios en ese momento que fue protegido en la tierra durante un juicio que el Señor ejerció sobre Egipto, y de allí sacamos pues que el destino de la iglesia también de manera similar, pero no es lo mismo. Entonces es protegerla también de lo que vendrá aquí en el periodo de la gran tribulación. Pero hay dos programas en conclusión, un programa con pactos específicos
pactos y promesas terrenales para Israel y un programa con un pacto superior celestial para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cuya ciudadanía o nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos a insistir aquí que el tiempo de angustia es para Jacob, ¿no? Jeremías 37. Un periodo diseñado para expiar a la nación y prepararla para recibir al Mesías. Eso es Israel, ahí en Goshen, un pueblo terrenal preservado bajo este periodo de juicio durante la gran tribulación. Pero para la iglesia hay un plan especial. En contraste con eso, la iglesia tiene una promesa especial y vamos a verlo ahora, que hay un personaje aquí entre estos tipos que se llama Enoc. Aquí lo tenemos, Enoc, y vamos a ver de Enoc, por ejemplo, que él fue transpuesto para no ver muerte, dice en Hebreos 11:5, y entonces este hombre fue trasladado por el Señor antes del diluvio, y es uno de los tipos que estaremos viendo enseguida, para argumentar que el arrebatamiento será antes que empiece este periodo conocido como la gran tribulación. El Señor interviene para remover a su iglesia, tipo Enoc, también Lot veremos, y para preservarlos de este juicio que se avecina. Entonces vamos a mirar aquí brevemente estos son los tipos que vamos a estudiar: Enoc, Noé también, Lot, José y su esposa Asenat, e Israel en Goshen, como dijimos ahora. Entonces comencemos aquí con el patrón que vamos a ir identificando de Enoc. Pues es un tipo de la iglesia. Enoc está en el capítulo 5 del libro de Génesis, versículo 21 al 24, y pues creemos que aquí está hablando el Señor literalmente de un hombre que caminó, dice, pero fue removido. Eso fue real, no es un mito, fue real, no experimentó la muerte. Ese Hebreos así lo dice, no vio muerte, y entonces fue transpuesto por el Señor. Desapareció porque Dios se lo llevó. 365 son los días de el año, y esos fueron los años que vivió Enoc. 365 años, y caminó, y Dios se lo llevó. Entonces, nosotros pensamos, hermanos, que también la iglesia será trasladada al cielo, para no ver acá esto que se derramará sobre la tierra en ese periodo. Una generación de creyentes que será arrebatada antes que caiga el juicio sobre este mundo. Removido antes del diluvio, y la iglesia será removida, trasladada o arrebatada al cielo antes de la gran tribulación. Ese es el punto de comparación entre Enoc y la iglesia. Repito, Génesis 5 y Hebreos 11:5. Se habla muy poco de Enoc. En el Nuevo Testamento se menciona, pero se menciona es nada más el nombre, y es de un libro que alguien compuso como si fuera Enoc, pero no fue realmente él, ¿no? Pseudoepígrafo. Así que poco se habla de él, pero se dice que fue trasladado, se lo llevó el Señor, fue transpuesto, fue transferido. En Génesis se habla de se lo llevó, y en Hebreos que fue transpuesto. Entonces ahí estamos en esta primer tipo. Tenemos a Noé, la seguridad en el arca antes de ese cataclismo universal. Tenemos Génesis 6 hasta el 8, y tenemos también Primera de Pedro 3:20 hasta el 22, puede ser acá, hasta el 22, ahí se habla de el diluvio que a esto corresponde, ahora nos salva, ¿no? El bautismo, perdón, el bautismo que a esto corresponde, dice 3:21. Entonces, pues en la narración que tenemos en la palabra de Dios, el diluvio es un juicio poderoso.
Ahí tenemos nosotros al Señor ejecutando su juicio en la tierra, un juicio universal. Y el Señor había provisto seguridad antes de ese juicio para el justo que encontró, que fue Noé. Y Noé con su familia, 8 personas. Es un punto crítico aquí en la historia del mundo, la historia de la humanidad. Dios le ordenó, veíamos hace unos días en la iglesia, en la congregación, el ejemplo de Noé. El Señor le ordenó, dice Hebreos también, colocándolo como ejemplo de fe, cosas que aún no se veían. Y él con temor reverente preparó el arca, y luego Noé y su familia y animalitos, porque hombres no más entraron, solamente 8 personas. Pero los animales entraron, como cantamos a veces con los niños, de 2 en 2. Y después de esto, entonces ahí sí, Jehová cerró la puerta, dice la palabra, ¿no? El Señor cerró la puerta él mismo, Génesis 7, 16. Y se derramó, las aguas cayeron sobre la tierra. Pero el diluvio no comenzó sino 7 días después de que la puerta fue cerrada por el Señor. Génesis 7, 10. Hay una correspondencia acá que decimos, no queremos jalar de los caballos nada, pero miremoslo así con mente abierta. El arca es tipo de nuestra salvación en Cristo. Le digo, Pedro dice, el bautismo corresponde a esto, es un refugio. El refugio nos libra, nos protege de la ira del Señor. Entonces, pretribulacional, ahí tenemos un patrón. Los que fueron salvos en el arca fueron puestos en ese lugar, en el arca, antes que empezara el juicio, 7 días antes de que empezara el juicio. Y sí, es verdad que fueron llevados a través de las aguas, o sea, superaron esa prueba, pero no fueron tocados por su poder destructivo. Algunos piensan que, vea, que aquí dice que entonces también la iglesia pasará por la gran tribulación. No, todo lo contrario, está protegida desde antes de que empiece el periodo de la gran tribulación. Entonces, ya posteriormente salió Noé y su familia, pero a una tierra que ya había sido purificada, y ya veremos, eso también será tema posterior, a un reino milenial que vendremos y reinaremos con el Señor sobre la tierra. La iglesia está en Cristo, protegida de esto. Otro texto para mirar, segunda de Pedro 2:5. Pero miremos ahora Lot. Lot, también otro. Lot es otra figura importante, está su historia en Génesis capítulo 19, y tenemos, lo está mencionando también el Señor mismo allí en Lucas 17, y también de él habla Pedro como el justo Lot en segunda de Pedro 2:7. Tenemos que irnos entonces para Sodoma y Gomorra y esa extracción casi que forzada, ¿no? Obligada. Esos no, como que no querían mucho dejar allí todas esas cosas, pero los obligaron los ángeles, váyanse rapidito, justo antes de que cayese el fuego sobre estas ciudades. Entonces aquí también hay unos patrones que vale la pena que tengamos en cuenta. Los ángeles son enviados con una misión específica, sacar a Lot, físicamente sacarlo, casi que obligado, les digo, y su familia, porque la ciudad estaba condenada a muerte. Eso repito, Génesis 19, versículo 15 al 16. Los ángeles lo tomaron, sí, lo asieron de su mano y lo sacaron. Una liberación, un acto de misericordia soberana del Señor. No fue por mérito ni porque quisiera Lot, no quizás hubiera preferido quedarse, pero los ángeles se lo llevaron. El versículo 22 de Génesis 19 dice, date prisa, escápate, porque no podré hacer nada hasta que hayas llegado allá.
sea, el derramamiento del juicio, fuego y azufre, que fue ordenado divinamente, estaba restringido, estaba esperando a que los justos fueran puestos en un lugar seguro, estuvieran a salvo, no podré hacer nada hasta que haya llegado allí. Bueno, aquí hay un patrón, ya estamos viendo algo con un profundo significado. Vivía Lot en medio de un mundo corrupto. Alguien dijo, oiga, si Dios castigó a la ciudad de Sodoma y Gomorra, ay Dios mío, esa generación le demandará al Señor, le reclamará si Dios no hace nada con esta generación en la que estamos viviendo ustedes y yo, queridos hermanos, que está bien corrupta esta generación. Entonces, en la segunda de Pedro, el capítulo 2, Pedro llama el justo Lot, que estaba atormentado por la maldad que veía. Y el Señor lo sacó de allá por su misericordia. Misericordia que el Señor obró a favor de Lot y su familia. Entonces ese es otro tipo del arrebatamiento. No es una recompensa por habernos portado bien, hermanos. No es un premio. Algunos quizás que estén pensando y que estén, no digo que anhelando, porque nadie anhela eso, pero preparándose más bien para la tribulación, porque me refiero a hermanos que piensan que pasarán por la tribulación, igual no se van a quedar acá, Dios se los va a llevar, así ellos no piensen que van a ser librados, se los llevará el Señor también. Es una liberación que se basa no en nuestros méritos, sino en la posición que tenemos, seguridad en Cristo, dice un himno, seguridad en Cristo, seguridad en Él. Entonces, el Señor Jesucristo en Lucas 17 dice, como en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora tenemos otro, aquí tenemos a José. José, el hijo de Jacob que descendió a Egipto allá. Entonces, algunos han dicho, hay una novia gentil, ¿no? Una, digamos, esposa gentil. Esa es la iglesia y José aquí es tipo de Cristo. Entonces tenemos a José, que fue rechazado por sus hermanos, y en este caso Cristo fue rechazado por Israel, ¿no? Él era el hijo amado de Jacob de Israel, una túnica de honor tenía de colores, había un futuro prometido para él de esplendor, de gloria, de reino, pero fue odiado, rechazado, traicionado por sus hermanos. Eso tiene mucha aplicación con Jesucristo, por supuesto. Con Israel fue vendido por unas monedas de plata, entregado a los gentiles, a los extranjeros, sufrió injustamente acusaciones, pero finalmente fue exaltado en poder y sí reinó. Pues yo no voy a explicar mucho acá porque creo que la semejanza como tipo de Cristo es más bien evidente. Pero luego, mientras fue exaltado allá en Egipto, en la tierra extranjera donde fue recibido de manera especial, recibió como esposa a una gentil llamada Senat, ¿no? Génesis 41, versículo 45. Y esa unión ocurre mientras él está separado de sus hermanos. Eso, pues, ¿de qué es tipo? De la iglesia gentil, que fue unida al Señor Jesucristo en este tiempo en el que él fue separado de sus hermanos. Vino una hambruna tremenda, ¿no? El tipo de la gran tribulación también puede ser. Sufrimiento global, el mundo entero. Todo el mundo llegaba hasta José para sobrevivir. Desesperación, arrepentimiento y finalmente también reconciliación. Eso de verdad que acá hay una tipología muy, muy rica con José. La reconciliación con sus hermanos. Porque no todo para Israel se ha acabado aún. Israel se reconciliará finalmente
con nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí, hermanos, realmente este creo que es el más rico en esa secuencia cronológica, además de eventos que muestran lo que le pasó al Señor Jesucristo, rechazado por Israel, humillado, pero también exaltado, y con su esposa gentil, predominantemente, ¿no? Aunque también hay, por supuesto, israelitas allí formando parte de la iglesia, pero en su mayoría son gentiles. Y el arrebatamiento será antes de que empiece la gran tribulación, antes de que empiecen esos 7 años de hambruna, fue cuando se casó con Asenat. Bien, y miremos el último. Bueno, la reconciliación final también está profetizada, ¿no? En Zacarías 12. Verán a mí a quien traspasaron. Allí culminará esa historia de reconciliación con sus hermanos. Se me acaba el tiempo. Vamos a ir rapidito acá para llegar a la conclusión. El último que tenemos acá es el de Israel. Habíamos hablado de él en la introducción. Israel en la tierra de Goshen. Aquí cerquita hay un pueblo que se llama Goshen, a 1 hora de acá. Aquí se nos muestra un principio de separación. El Señor preserva los suyos del juicio. Hace una distinción durante esa ejecución de las plagas sobre Egipto, que es tipo del mundo bajo el juicio de Dios. El Señor hizo una distinción especial, explícita, milagrosa. Él separó a su pueblo Israel y lo preservó en la tierra de Goshen. Los juicios no llegaron allá. Las moscas, la peste sobre el ganado, el granizo, las tinieblas. Bueno, no hay que leer desde el capítulo 8 hasta el 10 de Éxodo. Y esto en la tierra de Goshen no pasaba nada. Yo haré separación, dice el Señor, entre mi pueblo y el tuyo. Éxodo 8:23. Habrá una distinción. Así que aquí hay un principio divino innegociable que el Señor, cuando va a derramar su ira, hace una distinción. Un momentico, pero este pueblo, no. Este es mi pueblo. Habrá una distinción. Las plagas, pues, son un tipo claro de los juicios del Señor. Apocalipsis, veíamos cuando estudiamos Apocalipsis, están los sellos, las trompetas, las copas de la ira. Y el Señor, en su fidelidad y por su amor, como veíamos ahora antes a los hermanos cantando, el Señor preserva a su pueblo. El pueblo terrenal, a Israel, lo guarda durante la tribulación, pero para la iglesia, que es un pueblo con promesas celestiales, nosotros estamos separados geográficamente de la tierra, somos removidos por completo de esta esfera terrenal de juicio para ser manifestados luego en gloria y en poder con Jesucristo en su venida. Finalmente, entonces, vamos a establecer acá un principio, y es la conclusión. El principio, pues, bueno, estos tipos que hemos examinado no son cosas incidentales, repito, y juntos nos dejan ver ese principio teológico que aquí llamamos ese modus operandi divino, ¿no? Es un patrón que se va repitiendo en los casos de Enoc, de Noé, de Lot, de José en Israel, de José en Egipto e Israel en la tierra de Goshen. Hay bastante acá que analizar, pero sí podemos ver un patrón, y es que el Señor, por su misericordia, por su grande amor, libra a los justos antes de ejercer un juicio sobre los impíos, y hace una separación completa entre ellos, los justos, y los que recibirán el juicio. Y esta promesa, también, como hemos ya hablado, la encontramos en el Nuevo Testamento. Eso lo estudiamos entre los primeros capítulos de esta serie, con las promesas de que el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, un arrebatamiento pretribulacional. No es una idea novedosa ni extraña, no, es un clímax lógico de toda esa secuencia
de acciones de Dios manifestadas a lo largo de la historia. Así que terminemos con estos dos pasajes finales. Isaías capítulo 26, versículo 20 al 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Ahí se habla de aposentos, cámaras privadas, seguras, promesas que tenemos en el Señor. San Juan capítulo 14, escóndete, la protección, y en un escondite pues no humano. La indignación que tiene el Señor también sobre su pueblo. Hablamos en días pasados cuando el discurso escatológico del día grande y temible de Jehová, profetizado en el Antiguo Testamento. Nahum, Sofonías y otros hablan acerca de ese evento, términos técnicos judiciales, de ira, de indignación sobre los moradores de la tierra. Entonces es para todos los que en ese tiempo, en ese momento, estén habitando en el mundo, pero la iglesia será exenta. Amén. Y por último, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esta promesa, o más bien este versículo, tiene allí implícita una promesa de liberación. El Señor conoce, el fundamento de Dios está firme. Él sabe quién es verdaderamente iglesia. Aunque haya allí cizaña juntamente con el trigo, para el Señor, Él sabe, Él conoce a los que son suyos. Tenemos un sello, una impronta divina que Él conoce. Es como cuando van los billeticos allá y le pasan una máquina, ¿no? Y pasa una luz infrarroja y dice: aquí está el sello. Este es falso, pero este sí es verdadero. Hay un sello allí. Habrá una elección. El Señor se llevará a los que son suyos. Su conocimiento, por su conocimiento, el Señor preservará a su verdadero pueblo de este juicio que vendrá. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto es pues una consecuencia directa. Si yo le pertenezco al Señor, yo soy de Él. Oh sí, como cantan los hermanos, esas guitarritas, yo soy de Él. Pues si soy del Señor, entonces me aparto de la maldad. Hablábamos también hace unos días de la santidad. El hermano Roberto estaba aquí hablando acerca de la santidad. Sin santidad, dice otra canción, nadie verá al Señor. Y también lo dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo número 12. Separémonos, apartémonos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha elegido. Bueno, mis amados hermanos, esa es la conclusión de este tema. Tenemos promesa del Señor. Primera, los tesalonicenses, los hemos estudiado ya, las promesas que tenemos ahí. Así que hay suficiente Biblia pues para creer, seguir esperando que en estos días próximos, y quizás sea en verano, ¿verdad?, a la hora de más calor, llegó el Señor y se le apareció a Abraham a la hora de más calor. Bueno, aquí nada más dura el calor un poquito. En otras partes del mundo el calor dura todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo está en calor. Estaba hablando con un hermano en Argentina, dice: mientras ustedes están allá que no se aguantan el calor, va a estar muy fuerte el calor acá estos días. Dice: aquí estamos con un frío impresionante. En el hemisferio sur están ahora mismo en el invierno. Bueno, es una doctrina bíblica. El Señor vendrá por su pueblo, vendrá por su iglesia. Hemos repasado muchos versículos, vimos Apocalipsis. El Señor nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Hay patrones, como hemos visto. En el Antiguo Testamento no estudiamos tampoco todos. Algunos sí me parecen, no los tomé en cuenta porque me parecen que son como muy, muy forzados, pero esto me parece que no, sin forzar mucho,
hay hay una evidencia allí de una manera como el Señor actúa con los suyos. Estos tipos, de todas maneras, insisto, no son el fundamento de nuestra doctrina. No, hay muchos pasajes que hemos estado repasando acá y muchos argumentos, comenzando por el carácter mismo de Dios, el amor, como Él nos ama tanto, pues que nos va a poner a sufrir acá 7 años antes de llevarnos, pues nos va a llevar de una vez. Pero estos ejemplos que hemos visto, Enoc, Noé, Lot, José y la separación que se hizo entre el pueblo de Israel en Goshen, allá en Egipto, pues dejan ver, sí, que tenemos nosotros de dónde agarrarnos, porque el Señor estaba mirando que hay un principio por allí que se llama el principio del precedente. Dios ha hecho esto antes y sí lo ha hecho en la hermenéutica, el principio del precedente histórico. Entonces Dios sí ha hecho esto, se ha protegido a los suyos y los ha guardado y los ha sacado, librado de la tribulación. Así que no es descabellado entonces, hermanos, no es ilógico esperar la promesa del Señor. Él vendrá, Él vendrá. Decía hace unos días allí en la iglesia, ya pueda cumplir 52 años y desde que tengo uso de razón escucho, Cristo viene pronto, el Señor ya viene, estemos preparados, estemos listos. Van 52 años y el Señor no ha venido. ¿Cómo debo interpretar yo eso? Puedo pensar, como algunos hacen, eso es puro cuento, eso no va a venir. Pero más sabiamente debería decir, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que el día en que creímos. Y lo decía precisamente porque Noé hizo esa construcción en 120 años. Bastante tiempo, ¿no? Esperando una promesa. Bueno, llevo 50 esperándola y sé que vendrá. El Señor Jesús vendrá por su iglesia. Tenemos esa, Tito 2:13. Bendita esperanza. Una bendita esperanza. Vamos a orar para que sea Dios obrando, que sea Dios ayudando a los hermanos a mantenernos firmes en la fe, creyendo que el Señor ha de venir. Apocalipsis dice que el Señor viene en breve. He aquí vengo en breve. El que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No está listo usted? Arrepiéntase, busque del Señor, reconcíliese, entréguese a Él si no lo ha hecho, rinda su vida al Señor, obedezca, arrepiéntase, bautícese en agua en el nombre de Jesucristo para perdonar sus pecados y usted recibirá la promesa del Espíritu Santo y se mantendrá así a la expectativa. El que ha de venir vendrá muy pronto, sí, dice un himno antiguo, Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. Soberano Dios, te damos gracias por este rato que nos has permitido hablar aquí de tu palabra, Señor, y explicar durante estas horas ya, bastantes horas que hemos estado hablando de este tema, explicar la promesa que tenemos nosotros, tus hijos. Has de venir por tu pueblo, has de venir por tu iglesia, nos vamos de este mundo, vamos a estar para siempre en tu presencia y lo que a este mundo le espera será algo terrible, será algo espantoso, cual no ha ella experimentado jamás, pero nosotros nos gozaremos en tu presencia, Señor. Te damos honra y gloria, Señor Jesucristo. Ayuda a mis hermanos, mis hermanas, Señor, los amigos que están aquí oyéndonos, que tomen conciencia de la situación en la que se encuentran ahora, Señor, y tu Espíritu Santo provoque en ellos convicción y se arrepientan, busquen de ti, Señor, y echen mano de la salvación ahora, que es el día oportuno. Te lo pedimos, soberano Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos, amados hermanos. Seguimos aferrados a la palabra del Señor. Fiel es
el que lo prometió tiene la costumbre de cumplir, de no quedar mal. Así que bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Si vive por aquí cerca, Poughkeepsie, New York, le esperamos. 691 Main Street, domingo, 10 de la mañana. Y si no está por aquí cerca, en cualquier lugar donde nos ha escrito, de donde nos ha escrito usted, ahí cerquita hay una iglesia, una congregación, donde se predica el nombre del Señor Jesucristo. Asista, congregación.